adelante, le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Sonia también. La hermana Sonia nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Recibo esas bendiciones también de mi hermana Sonia. Vemos acá, hermano, como fiel a lo que le ha prometido a Teófilo, Lucas, como buen historiador, trata de poner acontecimientos contemporáneos al relato que él está dando para que pueda corroborarse la veracidad del dicho, la veracidad del escrito. Recuerdan que él se había comprometido diciendo que, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, bueno, él después de haber investigado, él aquí comienza y recurre y da datos de cuáles eran esas investigaciones que él ha hecho. Dice que en aquellos días, cuando habla de aquellos días, está hablando de los días del alumbramiento de María, de los días del nacimiento del Señor Jesús. Por eso cuando dice él, aconteció en aquellos días era el tiempo de gestación de María, donde debía nacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder poner en fecha esto, él le escribe a Teófilo y le dice que en aquellos días, ¿cuándo fueron esos días? Cuando se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César, el emperador romano, acá lo vemos que él había gobernado por mucho tiempo. Él había gobernado el Imperio Romano 27 años antes que el Señor Jesús naciese. Era él el César y gobernó por 4 o 5 años más, según distintos historiadores, después del nacimiento del Señor Jesús. Como que gobernó bastante tiempo en Roma. Entonces era fácil poder recurrir a las fuentes a ver en qué época Augusto mandó a censar, porque la precisión que le pone Lucas al acontecimiento no es la fecha de promulgación del edicto, sino que él toma como acontecimiento el edicto, para decir, bueno, aconteció que cuando se había dictado el edicto, se cumplió el tiempo de María de dar a luz. Nosotros tenemos que tener presente que un edicto imperial se firmaba en Roma, pero debía llegar
ese edicto debía llegar a todos los gobernadores y reyes que tenía el Imperio Romano en las distintas regiones. No es que lo publicaban en un boletín oficial y ya estaban todos enterados. Se trasladaban los edictos a través de caballos, se llevaban, se hacían notificar a quien era el responsable del lugar, y así era como se iba dando. Por eso es que Lucas le hace ver a Teófilo que el acontecimiento, el nacimiento del Señor Jesús se produce precisamente en el tiempo, mientras duraba este edicto, mientras se ponía en práctica ya sea la comunicación como la ejecución del edicto. Una cosa es que se comience la comunicación del edicto, otra cosa muy distinta es que se comience con el edicto. Por eso es que hay por allí discrepancia en el tiempo, en cuándo fue, que el edicto fue fichado en tal fecha. Sí, el edicto tiene fecha de inicio cuando se hace, pero después se da a conocer ese edicto. Y después que ese edicto se da a conocer, se busca la logística para la aplicación de ese edicto. No crean que estaban todos preparados con las mesitas esperando que llegaran para anotarse. Esa logística llevó todo un tiempo mientras se cumplía el edicto. Ya ve ustedes cuando nos toca hacer un censo, aquellos que hemos estado en un censo, realizando el censo, cómo tenemos que trasladarnos de un lugar a otro y cómo tenemos que buscar esa información, y todo lleva un tiempo esa logística. Por eso es que muchas veces la desaveniencia en cuándo fue el nacimiento del Señor Jesús. Acá Lucas habla y dice que, bueno, precisamente fuese empadronado. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Cirineo, como gobernador de Siria, llegó a gobernar Siria en el año aproximadamente 6 o 7 de la era cristiana. Pero el primer censo que se hace, dice, este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Pone ahí el tiempo. Claro que se censaba en distinta manera y en distintos días, en distintas épocas. No es como ahora que se decreta un censo y todos son censados en el mismo día. No era así. Se decretaba el censo y se comenzaban a contar por el lugar del terruño, el lugar del grupo donde era originario ese grupo, y allí debían trasladarse porque allí debían censarse, en ese lugar a donde correspondían, a donde habían nacido, en el lugar de su natalicio, en el lugar de su nacimiento. Por eso es que lleva tiempo. Un tiempo llevó el censo de Jerusalén, otro tiempo llevó el censo en Galilea, otro tiempo llevó en Nazaret, otro tiempo llevó el censo en Belén. Entonces, por eso es que por allí, cuando uno no presta cuidado a que no es que se hizo como un censo hoy en día, se decretó un día censo, ese día es un feriado nacional obligatorio, cada cual debe permanecer en su hogar para que los censistas lleguen y lo censen. Esto era distinto, hermano. Salió el edicto, pero la gente debía viajar. Tal es el caso de José y María. Ellos vivían en Nazaret, pero no podían censarse como residentes de Nazaret. Ellos debían censarse en Belén, porque el terruño de ellos, el origen de ellos, era de Belén.
entonces ellos debían trasladarse a Belén para poder ser censados allí en Belén. Por eso es que el censo no contó únicamente de un solo día. No es que ese día fueron censados y nada más, no. Ellos llegaban y tenían que movilizarse, ir de un lugar al otro, por eso después vamos a llegar también a la partecita de por qué no había lugar para ellos en el mesón. Vemos que si bien eran de la familia davídica y natural de Belén, pero allí, cuando ellos llegan, no hay lugar para ellos. Se trasladan al mesón. ¿Qué es lo que es el mesón para que nosotros podamos comprender? No es un hotel como los que tenemos hoy en día. El mesón era un lugar donde las caravanas se aprovisionaban de agua, de alimento, podían descansar allí los viajeros, podían pernoctar si querían hacerlo en el mesón. Pero en este tiempo del censo, donde había mucha movilidad, donde muchos viajeros viajaban de un lado al otro, cuando ellos llegaron, vamos a leer que dice la palabra del Señor, el verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vemos entonces, Dios bendiga al hermano Jorgito, él nos está bendiciendo, también bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente, reciban esos oyentes las bendiciones que imparte nuestro hermano Jorgito también. Vemos entonces que no era que viajaba únicamente José y María, dice que iban todos debían viajar. Es que a una orden que imponía el Augusto, el César, había que obedecerla sí o sí. No podían decir, no tengo tiempo, sabe que no tengo cómo moverme, es que mi esposa está embarazada, no sé si voy a poder viajar. Había que moverse sí o sí. Había que obedecer. ¿Vio que la palabra nos manda a obedecer a las autoridades? Bueno, aquí le tocó a José, a María y al Señor Jesús en el vientre de María, su madre, le tocó obedecer la autoridad del César de que debía ir a empadronarse a la ciudad de Belén. No podía nacer en otro lugar que no fuese Belén, debía nacer allí en la ciudad de Belén. Por eso es que hay muchas contradicciones, que cuando fue, que si fue en invierno, que si fue en verano, que si la palabra pesebre que vamos a leer se refiere al pesebre o se refiere al Sukkot, que quiere decir una cabaña, porque eran también, según historiadores, la época del Sukkot, donde los pueblos hebreos debían habitar en cabañas, conmemorando los 40 años que ellos tuvieron en el desierto. Por eso es que hay todo y una interpretación en la traducción de la palabra pesebre, si habla precisamente del lugar donde se coloca el heno, la paja, el alimento de los animales, o si la palabra traducida Sukkot habla de una cabaña, no una cueva como narran, ¿no es cierto?, los evangelios. Por eso es que hay discrepancia muchas veces en esto. Que el acontecimiento sucedió, no nos cabe ni la menor duda de que esto fue así.
Lucas se comprometió a que él iba a indagar cosas que habían sido ciertísimas. O sea, todo lo fabuloso que se habla, que se dice de lo que era del niño Jesús cuando era niño, de los milagros que hacía para divertir a los demás niños y para entretenerlos, como hacen los magos, los ilusionistas. No hay registro de eso y el Señor no lo había enviado para eso al Señor Jesús, así que no tenemos por qué darle crédito, más allá de que aparecieron pero infinidades de libros de la infancia del Señor Jesús, infinidades de libros aparecieron, de autores que ni conocían al Señor Jesús, ni habían tenido participación en comunión con Él, sino que se largaron a escribir según su imaginación. Acá vemos que Lucas dice que él ha indagado, ha estudiado, ha visto y por eso cita acontecimientos seculares como el censo que mandó hacer el emperador romano Augusto César y que le tocó ejecutar en esa parte a Cirineo porque él era gobernador de Siria. Siria era una región que había sido adosada al Imperio Romano y bueno, había puesto Roma sobre ellos a Cirineo que la gobernase, no les había dado la autoridad local, sino que mandó desde Roma a Cirineo para que él fuese quien gobernase Siria. Entonces dice la palabra que cuando iban allí desde Galilea, desde Nazaret a Judea, a la ciudad que se llama Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y acá venimos en el verso 7 a poder ver lo que Lucas, como médico, después de haber indagado diligentemente, dice de María en el verso 7, dio a luz a su primogénito, al primero en el género, primogénito, el primero en el género. Nada que ver con unigénito. El Señor Jesús fue primogénito de María. Si fue primogénito, quiere decir que después hubo, como lo narran los evangelios, hermanos y hermanas nacidos del mismo vientre donde estuvo el Señor por concepción del Espíritu Santo, salvo que los demás ocupantes del vientre de María eran ocupados allí, puestos en ese óvulo que había fecundado el espermatozoide de José, y de ahí salieron las hermanas y los hermanos del Señor Jesús. Por eso es que Lucas, como médico que es, él habla del primogénito. Recuerda que Lucas comienza a escribir este evangelio posiblemente en el año 60 y 70. Allí es el tiempo que se escribe. O sea que tenemos que ver que ya habían pasado aproximadamente unos 20 años desde que el Señor Jesús había resucitado y ascendido. Entonces él tiene que retroceder en el tiempo a buscar todos estos datos para escribir. Por eso es que cuando habla de una virgen, está hablando de la palabra hebrea que es Betulá. Betulá en hebreo quiere decir aquella muchacha que no ha tenido relación, ¿no es cierto? Y también se usa en hebreo una palabra para una mujer joven que tiene la edad como para tener novio. También se describe con la palabra que se la trata como virgen, pero es la palabra almaá,
que quiere decir que está en condiciones de contraer nupcia. Vemos entonces que aquí Lucas, como médico que es, él dice que dio a luz el primogénito. Él, como médico, sabe que va quedando en la mujer que da a luz, va quedando esa señal, el primogénito, el Señor Jesús. Después le siguieron sus hermanas y sus hermanos. Dice Lucas en esto, va narrando y dice, dio a luz su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, como le decía, el mesón era un lugar donde las caravanas llegaban y se abastecían de agua, de provisiones para continuar el viaje. Había lugar para reposar, para descansar el tiempo que lo creyesen necesario. Pero claro, era tan concurrido ese lugar debido precisamente al edicto. No es lo mismo viajar en caballo que viajar en carretas, que viajar en lomo de mula, que viajar en burro. No es lo mismo. Entonces podemos ver que cuando José con María llegan, no encuentran lugar en el mesón, no encuentran lugar. Al no encontrar lugar allí en el mesón, nosotros vamos a ver que lo que el relato dice, Lucas dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre es el recipiente donde se coloca el alimento. Nada que ver con la cueva. El pesebre está dentro de la cueva para que allí se coloque el alimento y los animales no hagan las deposiciones sobre el alimento si está en el suelo. Por eso es que se coloca en un pesebre. La costumbre del pueblo de Israel era con un pañal envolver al niño, envolverle los bracitos pegados al cuerpo junto con las piernas para que ese niño quedase allí en un estado inerte, que no se moviese para no caerse. Así que esto que Lucas relata, él como médico sabe por qué y se hacía así de esa manera. El niño no podía mover sus brazos y no podía mover sus pies. ¿Recuerdan? El nacimiento del Señor Jesús no podía mover sus brazos ni podía mover sus pies porque estaba envuelto en pañales. Y la partida de nuestro Señor Jesús de aquí, de este mundo, no podía mover sus brazos porque los tenía clavados en el madero y no podía mover sus pies porque los tenía clavados en el madero. ¿Cómo es la introducción del Señor Jesús en el mundo y cómo es la salida del Señor Jesús del mundo? Por eso es que cuando nosotros leemos y sabemos y comprendemos la costumbre del pueblo de Israel, por qué y para qué los envolvían y qué buscaban con envolverlo de esa manera, era precisamente para que no se cayeran. Fijémonos qué lindo, hermano, porque si nosotros nos caemos de la gracia, perdemos lo que el Señor tiene para nosotros. Estando así inmovilizado, el Señor Jesús no podía caerse y pudo llegar a cumplir su ministerio así, de esta manera. Estos son detalles que tal vez pasen desapercibidos. Si alguien los lee, dirá, bueno, lo envolvieron en pañal y lo acostaron en un pesebre, ya está. Y nosotros vemos en las figuritas, vemos cuando se arma la escena del natalicio del Señor Jesús, lo vemos al Señor Jesús con un chiripá puesto y lo vemos con sus bracitos sueltos y sus piernas sueltas, pero no era así la costumbre. No era así. La costumbre era envolverlo
todo, 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 los piecitos y los brazos pegados al cuerpo, y así el niño quedaba envuelto en pañales. Por eso es que muchas veces nosotros la iconografía, los dibujos, las películas, nos predisponen y tomamos una imagen que vemos allí y creemos que fue así, pero en realidad, si uno estudia la costumbre, si uno se llega a los testimonios de los historiadores, puede ver que no era así. Nadie va a ver a un Cristo crucificado desnudo. Nadie lo va a ver. Pero así lo crucificaron al Señor, desnudo. Siempre lo van a ver con un chiripá, y fíjese que ese chiripá, como el que lo ponen cuando está él en el pesebre, las manitos libres y los piecitos libres. Pero hermano querido, al Señor Jesús lo crucificaron desnudo. Nada había para tapar las partes pudentas del Señor Jesús mientras estaba allí en la cruz. Por eso es que muchas veces nosotros tomamos y nos hacemos la imaginación porque vemos una figura, porque vemos a lo mejor algún crucifijo, a lo mejor de madera o a lo mejor de yeso, la figura o la imagen que representa al Señor, y lo vemos pintado y le vemos que tiene un chiripá, que tiene una especie de pañal envolviéndole, y no fue así, hermano querido. No fue así. El Señor vino desnudo a este mundo y desnudo se fue de este mundo. No había nada que cubriese su cuerpo. Por eso es que aquí la envoltura en pañales va a ser una señal. Pero, nos hemos pasado del tiempo, hermano querido. Bueno, hasta acá vamos a dejar esta partecita. Vamos a seguir, Dios mediante, en el día de mañana con el verso 8 de ahí en adelante, y vamos a ver qué señal era el Señor envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Vamos a ir ahora a la parte linda, que es donde usted me ha bendecido, yo le he bendecido, y ahora el Señor va a bendecir a cada uno de nosotros si nosotros hacemos lo que Él dice. Y como decía la hermana Yayi, vamos a estar impartiendo esa bendición que el Señor pone para nuestras vidas, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Recordemos, hermanos queridos, los pedidos de oraciones que tenemos, por la pastora Loreta, por Alejandro Cuello, por Elizabeth Salazar y por David Salazar, por Valeria Cabaña, que es primo de ambos, por la hermana Isabel Sepúlveda, por Ramiro Benítez, por Gerardo Garbero, por Gabriel Falcón, por Brisa Muñoz, por Romina Medici, por Macarena Diep. Estamos orando, hermano querido, para que el Señor esté obrando en la vida de cada uno de ellos, y también por el hogar y los miembros del hogar de nuestra hermana Ada. Allí Víctor, cada uno de los chicos, de las niñas, sigamos pidiendo que el Señor manifieste de su misericordia y de su amor en el hogar de su sierva. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.